noches. La verdad que debemos sentirnos muy felices. Debemos sentirnos muy privilegiados de tener un Dios tan poderoso como el que tenemos. Realmente. Todos podemos hacer comparaciones. Podemos mirar nuestra vida, como tantas veces hemos hablado de este lugar, y darnos cuenta que es diferente a cuando nosotros llegamos recién a las cosas del Señor y cómo el Señor nos ha ido cambiando y nos ha ido transformando. Y de una manera u otra, cada uno ha podido comprobar que Dios es poderoso. Y yo le doy gracias al Señor por eso, porque si Él es poderoso, yo soy pequeña ante ese poder. Y si soy pequeña, yo tengo que menguar ante ese poder. Y si yo soy pequeña, tengo que poder humillarme, como decíamos recién, en el buen sentido, ¿no? Humillarnos reconociendo de que hay alguien que es soberano, de que hay alguien que es todopoderoso y que Él va a cumplir cada una de sus promesas en nuestra vida. Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios se van a cumplir, más allá de lo que nosotros podamos entender o comprender, más allá de que por ahí vamos a decir que todavía no hemos visto aquellas cosas que deseamos o aquellas promesas que anhelamos en el Señor todavía que no la hemos visto en nuestra vida. Pero déjeme decirle que cada una de esas promesas se va a cumplir porque Dios es fiel, porque su palabra es verdadera y se va a cumplir en el tiempo de Dios. Veamos, en esta noche, como verán, estoy hablando de algo que nos importa a todos, porque todos de una manera u otra, con nuestras necesidades, buscamos y necesitamos de que esas promesas que están dadas a través de su palabra se cumplan en nuestra vida. Dice en 2 de Corintios 1:20 que las promesas de Dios son en el sí y en el amén. En ningún momento dice que son para algunos, dice que son siempre y son en el amén y son para la gloria de Dios. Déjeme decirle que entender esto es fundamental para cada uno de nosotros. Es fundamental porque está muy relacionado con el descanso, está muy relacionado con la confianza que deberíamos tener al enfrentar la vida, al enfrentar los problemas que nos tocan. Porque toda nuestra vida, una vez que hemos alcanzado esa gracia salvífica, una vez que hemos alcanzado esa salvación en Cristo Jesús, toda nuestra vida está centrada en esas promesas que Dios ha hecho para cada una de nosotros. Por eso es fundamental que nosotros aprendamos a creer y a esperar el tiempo del cumplimiento de las promesas de Dios para cada uno de nosotros. Algunos piensan que no han visto, que todavía no les ha tocado, como les decía recién, no les ha llegado lo que esperan. Y se sienten quizás decepcionados y dejan de creer que realmente Dios es todo esto que hemos declarado. Él es poderoso, Él es grandioso, Él es omnipotente, tiene tantos atributos. Las promesas que hace Dios no tienen que ver, no tienen ni comparación con las promesas que hacemos nosotros, porque el carácter de Dios es impecable, podría decir, porque la facultad y el poder que tiene Dios para hacer las cosas no se puede comparar con el nuestro. Nosotros prometemos y aún prometiendo no cumplimos. Y déjeme decirle, como así la fidelidad de Dios se ve a través de las promesas y del cumplimiento de esas promesas, y a través de eso vemos el carácter de Dios. También nosotros cuando hablamos, cuando prometemos, cuando decimos que vamos a hacer tal cosa, manifiestan el carácter y lo que somos cada uno de nosotros. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Somos muy rápidos para hablar a veces y deberíamos tener mucho más cuidado
cuando decimos que vamos a hacer tal o cual cosa. Porque decía recién, nuestra vida está centrada, se mueve, es abrazada por las promesas que Dios ha hecho para cada uno de nosotros. Promesas que se cumplieron y que se seguirán cumpliendo. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hebreos 10. Hoy vamos a ver algunos textos bíblicos. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? Hebreos 10 a partir del 19. ¿Se siente confiado? ¿Puede mantenerse en el reposo del Señor? ¿Cuánto nos cuesta, no? ¿Cuánto nos cuesta? Y como decía alguien, nosotros deberíamos meditar más en las promesas de Dios que en los problemas que tenemos o en las circunstancias que debemos enfrentar. Porque si meditáramos más en las promesas de Dios, podríamos vivir más confiados y descansar más. Pero muchas veces nuestros pensamientos están ocupados y meditamos en aquellas cosas que son propias de la vida, que vienen y nos mueven el piso y en el cual hay alguien interesado, muy interesado, en que estemos permanentemente hablando de lo que nos pasa, de lo que nos sucede, de las cosas que nos van mal, de las cosas que no tenemos. Pero las promesas de Dios dicen que son en el sí y en el amén. Y Dios se comprometió con cada uno de nosotros para hacer que la realidad, para hacer que la verdad de lo que está escrito acá, venga a cada uno de nosotros. Y yo en este tiempo me he propuesto, y lo digo con un corazón sincero, de meditar y hablar y orar en las promesas de Dios para mi vida. Y así tiene que hacerlo usted. Porque entonces vamos a estar hablando con el Señor y no vamos a estar hablando con quien tiene el interés de movernos constantemente el piso, de quien tiene el interés constantemente de engañarnos y de hacernos bajar la mirada de en quién tenemos que tenerla. Amén. Dice, fíjense lo que dice Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos, y dígalo usted conmigo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme. No dice que nosotros nos mantengamos firme. Dice que mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque es fiel, es el que lo prometió. A ver si se puede detener en lo que está diciendo este texto. Cada uno de nosotros tenemos libertad de entrar a ese lugar santísimo, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos libertad en acercarnos a ese lugar santísimo, porque tenemos un gran, no un sacerdote común, tenemos un gran sacerdote. Y dice que debemos acercarnos con ese corazón sincero, con esa certidumbre de fe, esa certeza, eso que por ahí, cuando hay duda, no hay fe, no hay certeza. Y que tenemos que tener tener puros los corazones de mala conciencia. Y digo yo, Señor, ¿cuántas cosas vienen a nuestra mente que nos contaminan y que no vienen de Dios casualmente? Para que nosotros así
podamos mantenernos firmes, mantener firme esa esperanza, esa profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Y saben que no es fácil mantenernos firmes. Y para mí la esperanza es algo muy importante. Cada uno de nosotros llegamos aquí con una dolencia diferente, con una necesidad diferente. Hemos entendido a lo largo de lo que llevamos en la iglesia y en el caminar con el Señor, que sin Él no podemos hacer absolutamente nada, que sin Él somos débiles, que sin Él flaqueamos. ¿Verdad? Hemos aprendido de que realmente Él es nuestra salvación. Él nos ha mostrado y nos ha ido cambiando. Pero ¿por qué hay momentos en nuestra vida en que nosotros bajamos la mirada y perdemos la esperanza? Para mí la esperanza es el motor. Para mí el hacer las cosas bien como Él me dice tienen que ver con la esperanza que yo tengo puesta en sus promesas. Para mí el perdonar, el olvidar, el hacer bueno, el hacer lo bueno, el vencer lo malo, el luchar contra mis pensamientos, tienen que ver con esa esperanza que yo tengo en que Él va a cumplir sus promesas, en que Él va a traer liberación, en que Él va a traer sanidad, en que Él va a traer restauración, en que Él va a cambiar mi lamento en baile, en que Él va a quitar mi angustia. Por eso para mí es importante mantener la esperanza como algo viviente, porque es lo que a mí me lleva a poder proseguir la meta, a poder seguir luchando, a poder seguir peleando la buena batalla, esa batalla a la que Dios nos ha llamado. Entonces no descuidemos la esperanza, porque no es poca cosa. Es el motor que nos mueve, es la motivación en nuestra vida. Yo lo vivo así, yo lo siento así. Y si hay algo que le agradezco a Dios es poder guardar en mi corazón esa esperanza, que tiene que ver con que Él que lo prometió es fiel. Amén. El que lo prometió es fiel. Dice la palabra en Romanos 4, búsquelo. En Romanos 4, Pablo acá habla y dice que, refiriéndose a Abraham, él dice en el versículo 18, él dice en el versículo 18, él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Acá Pablo está hablando y hace referencia a Abraham. Cuando en Génesis 12 Dios lo llama y le dice, vete, y lo invita, porque le hace la invitación, vete de tu tierra y tu parentela. Dice, porque así será grande tu descendencia. Y le da la promesa de que en él, en Abraham, serán benditas todas las familias de la tierra. Y acá vemos la fidelidad de Dios y la promesa de Dios, una promesa incondicional. Y yo le voy a decir por qué es una promesa incondicional. Porque si bien Dios le hace una invitación a Abraham a dejar su tierra, inmediatamente que él obedece, comienza esa promesa, ese pacto incondicional que Dios tiene con Abraham. Y es un pacto incondicional porque no depende, porque no va a haber ni la negligencia ni la incredulidad de que Abraham pueda tener a lo largo de ese llamamiento, no van a hacer que Dios anule lo que Él había establecido hacer con él y con la nación que vendría a través de él. Por eso es un pacto incondicional. Por eso es una promesa incondicional. Porque nada de lo que hiciera Abraham anularía lo que Dios había establecido para Abraham y para esa nación que era Israel.
Y déjeme decirle que esto consistía no solamente en que ellos poseyeran la tierra, como nosotros tenemos que poseer la tierra que Dios ha preparado para cada uno de nosotros, sino tenía que ver con la continuidad de esa nación. Tenía que ver con el reinado del Mesías, porque es a través de eso. La palabra se cumplió en Abraham y se cumplió en tu vida y en mi vida, porque a través de Abraham viene el linaje de Jesucristo, a través del cual usted y yo somos salvos, a través del cual usted y yo heredamos las promesas, a través del cual usted y yo tenemos vida eterna. Y no solo eso, está la promesa de Dios de poder hacer que la tierra de Israel, el pueblo de Israel, sea redimido en los tiempos de Dios. Dios prometió algo y lo cumplió. Hay promesas de Dios que, como esta, son incondicionales para nuestra vida. Y fueron incondicionales. Y le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, las que estaban en aquel tiempo y las que vendrán. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y déjeme decirle que el creer en la fidelidad de Dios es algo que nosotros tenemos que cuidar y no olvidarnos, porque Dios no solamente es fiel, es veraz. Él es verdadero. Dice la palabra en Números que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Jesús lo dijo de otra manera. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay otro camino, no hay otra vida. Él es. Por eso Él es fiel. Él es fiel. Y Él va a cumplir su promesa. Y dice, y Pablo hace referencia diciendo: en esperanza con nuestra esperanza. Y veamos qué es lo que hizo. Fíjense que Él lo va diciendo en el versículo 19. No se debilitó en la fe, en la esperanza a la que había sido llamado. No se debilitó en la fe. Al mirar que Abraham era un hombre de 100 años, casi de 100 años, todos conocemos la historia. Un hombre a los 100 años no puede tener un hijo. Su esposa era estéril. Y dice que mirando eso, su fe no se debilitó. Fíjense lo que dice a continuación. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. ¡Wow! Yo lo voy a llevar más a nuestra vida. Qué difícil es ver y encontrarnos en medio de la tormenta y por ahí nos preguntamos: ¿dónde estás, Dios? Porque no te veo. ¿Dónde estás, Señor? ¿Por qué no venís a salvarme? Abraham tenía casi 100 años. Su esposa no podía tener hijos, pero dice que Dios en Génesis 15 lo llama, le habla a él en visiones y le dice: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y Abraham dijo: Señor, ¿qué me darás? Porque Abraham quería tener descendencia. Abraham tenía solamente un siervo. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? ¿Qué es lo que hizo Dios? Dice que lo sacó fuera y le dijo: mira el cielo y ve las estrellas. Así como las estrellas será grande tu descendencia. Y déjeme decir que esto tiene una aplicación en nuestra vida. Porque acá Pablo hace mención de que él no se debilitó en su fe, no dudó en incredulidad, sino que se fortaleció, dando gloria, dando alabanza a Dios, porque sabía que fiel era el que prometió. Y es necesario que muchas veces en nuestra vida levantemos la mirada
Levantemos la mirada al cielo y nos demos cuenta que aquel que tiene el poder de poner una y otra las estrellas, aquel que es el creador de todo el universo, aquel que sostiene todas las cosas con el poder de su palabra, no va a poder, en este caso, no va a poder poner un hijo en el vientre de Sara. En tu vida no va a poder dar vuelta a la página. No va a poder glorificarse en tu situación y en tu problema. Si Él es fiel. Si Él es fiel y lo va a cumplir. Pero ¿saben qué? La diferencia está en que nosotros miramos nuestra condición. Nosotros siempre tendemos a mirar nuestras propias limitaciones. Nosotros siempre tendemos a bajar la mirada de aquel en quien la tenemos poder. De donde viene el poder, de donde viene todas las riquezas en gloria. Nosotros bajamos la mirada. Nosotros no miramos más allá del techo que tenemos. Y somos llamados, acá dice más adelante, el que llama a las cosas que no son como si fuesen. Las cosas que son imposibles para el hombre, las cosas que el hombre no puede hacer, para Dios sí son posibles hacer. Porque Él las hace en un minuto. Nosotros nos movemos naturalmente. Nuestros tiempos están marcados naturalmente. Esta promesa que Dios le hizo a Abraham no fue limitada por un tiempo determinado. Por eso es una promesa incondicional. Y yo les digo y los animo, si hay algo que nosotros debemos hacer, es cuidar y velar por fortalecer nuestra fe y nuestra esperanza. Porque está visto que nada somos y nada podemos hacer. Porque está visto que cuando nos hemos querido mover en nuestras propias fuerzas, Dios nos muestra en su misericordia que no somos nada. Dios nos corta los brazos y los pies y nos muestra que no es con inteligencia humana, que no es con sabiduría humana que las cosas van a suceder y van a cambiar. Él nos invita permanentemente a descansar en el poder de su palabra, porque es el poder de su palabra lo que hace que las cosas sucedan. Debemos aprender a cuidar nuestra esperanza. Debemos aprender a meditar una y otra vez en las promesas de Dios. Una y otra vez en las promesas de Dios. Déjeme decirle que hay promesas que son condicionales para nuestra vida. Y aquí esto hace una gran diferencia. Porque si Dios viene, Dios es verdadero, es fiel, es inmutable, porque Él no cambia. En Malaquías dice que Jehová no cambia. Él no cambia de parecer. No cambian sus pensamientos a lo largo del tiempo. No cambian sus pensamientos cuando te ven actuar independientemente de Él. No cambian sus pensamientos. Por eso Él es quien es. Por eso los atributos que hacen a su carácter son inigualables. Pero hay promesas que dependen de ciertas circunstancias. Él te dice, si confesás tus pecados, Él es fiel y justo en perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa? Él es fiel y justo en perdonar y limpiarnos. Pero hay una condición. ¿Cuál es la condición que establece? Que si nosotros confesamos nuestros pecados. Es decir, que la pregunta estaría en ¿por qué no recibo todo lo que espero? ¿Por qué todas las promesas de Dios no se han cumplido en mi vida? ¿Porque todavía no es el tiempo? ¿O porque las condiciones que Dios establece a través de sus promesas, de estas promesas que son condicionales, no las estamos cumpliendo? Por ahí hablamos de que necesitamos paz en nuestro corazón. Anhelamos paz, tranquilidad en nuestro corazón.
Y el Señor dice en Isaías 26 que Él guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Quién es el que va a encontrar la paz? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea que si yo no encuentro la paz es porque hay algo que está faltando. Mis pensamientos y mi vida no está enfocado en Él. Y dice a continuación, porque ha confiado en mí. El que tiene mis mandamientos y los guarda, dice la palabra, ese es el que me ama. Y mi Padre lo amará. Será amado por mi Padre, y dice el Señor, y yo le amaré. Y dice, me manifestaré a Él. ¿Querés la manifestación del poder de Dios en tu vida? ¿Querés la manifestación de las cosas buenas que Dios tiene para cada uno de nosotros en tu vida? Guarda sus mandamientos. Porque el que guarda sus mandamientos, el que los tiene, porque dice, el que los tiene, como algo que tiene que estar instalado, grabado en nuestro corazón, y los guarda como algo que atesora, como algo que es valioso, como algo que es poderoso, y realmente es poderoso y valioso, porque es el arma que yo tengo para que Dios derrame sobre mi vida toda bendición, bendición abundante sobre cada uno de nosotros. Entonces, hay promesas que tienen que ver, ¿y saben qué? ¿Saben cuántas promesas hay en la palabra de Dios? Cerca de 7.000 o más de 7.000 promesas que se deben cumplir en la vida de cada uno de nosotros. Purificar vuestros corazones de mala conciencia. ¿Cuántas cosas el Señor nos dice que debemos hacer? Si hay algo que a mí me humilla, pero muy bien, en el muy buen sentido, no como algo denigrante, es saber que no he podido lograr nada por mí misma. Es saber que las cosas buenas que me han alcanzado han tenido que ver con estas promesas y con esta búsqueda de querer agradar al Señor con mi corazón. Porque del corazón emana la vida. Porque me van a defraudar, me van a desilusionar, pero Dios no me va a defraudar. Dios no me va a defraudar porque Él es fiel, porque Él es verdadero, porque Él es omnipotente, porque Él es omnisciente, porque Él sabe todas las cosas. Él discierne los pensamientos, dice su palabra, y las intenciones de nuestro corazón. Cuando hacemos algo, cuando nos movemos, cuando queremos conquistar algo, Él ya lo está sabiendo todo. A mí me pasa que permanentemente tengo que decir, Señor, sujeto esto a tu voluntad. Señor, sujeto esto a tu conocimiento, porque la carne es débil y porque permanentemente la carne quiere llevarnos a movernos en una dimensión que no es la que Dios quiere y que no es la que me va a traer la bendición de Dios sobre mi vida. Cada uno de nosotros somos necesitados. Cada uno de nosotros queremos tener paz en nuestro corazón. Cada uno de nosotros queremos felicidad. Cada uno de nosotros queremos poder lograr realizarnos en la vida. Pero cuando no son los malos pensamientos, los egoísmos, las contiendas, las envidias que contaminan nuestro corazón. Y parece que permanentemente vienen sobre... Pero es tu voluntad y tu decisión el querer sacarlas de tu vida para guardar tu corazón. Tú tienes que luchar contra la deshonestidad. Tienes que luchar para ser honesto, para ser sincero, para ser verdadero, para ser fiel. Tú tienes que luchar. Lo demás déjaselo al Señor. Pero como dice, bástate en mi gracia, ¿no? Y habíamos hablado de la gracia, del poder de Dios fluyendo en nuestra vida,
porque eso es la gracia, el poder de Dios fluyendo en nuestra vida. Y Pablo dice acá, termina diciendo, plenamente convencido, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Plenamente convencido de que era también poderoso. ¿Cómo Él es? Él es poderoso. Era que Él es poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Amén. Es decir, que Él se esforzó. Y ahí creo, y como siempre lo digo, que hay cosas que nosotros tenemos que tener conciencia. Sabemos que los sentimientos y las emociones aquí no corren, porque hay decisiones que tenemos que hacer con la cabeza. Y la obediencia es una decisión que la tenemos que hacer con la cabeza. No porque tengamos ganas, no porque queramos. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, dígale a su hermano, Dios cumple sus promesas en tu vida. O Dios va a cumplir sus promesas en tu vida. Amén. Dice una promesa, una palabra en 2 de Pedro 1:3. No lo busquen. Dice, como todas las cosas, miren lo que dice. Por ahí yo estoy con un grupo de estudio, ¿no? Y yo les he enseñado que es importante que cuando leemos un texto bíblico podamos marcar palabras claves que son lo profundo, lo esencial en lo que el Señor nos quiere decir. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, ¿qué dice? Todas las cosas que pertenecen a la vida, no hay nada suelto. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Ahora, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de ¿qué? Mediante el conocimiento de Él. Para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y déjeme decir que el que es participante de la naturaleza divina tiene un poder y una gracia que no tiene otro. Y en eso soy bendita, y usted es bendito y es bienaventurado. Amén. Y para terminar quiero traer un texto que no lo vamos a profundizar, pero quiero que vayan a Juan 4. Aquí, en Juan 4, Jesús se encontraba hablando con la mujer samaritana. Ustedes conocen ese texto. Él mantiene una conversación con la mujer samaritana, pero después vienen sus discípulos y le preguntan que si ha comido, y el Señor les responde que su comida no es otra cosa que hacer la voluntad de su Padre. Esa es la comida, como diciendo, como echando de menos o dándole poca importancia a lo que tiene que ver con lo material. Él estaba hablándole a la mujer samaritana, él estaba predicando, hablando la palabra de Dios, él estaba haciendo la obra de Dios, era poco importante, él estaba comprometido con eso. Y llegan sus discípulos y le preguntan esto. Y después dice en el versículo 35, porque acá hace como un paralelismo entre lo que es el llevar la obra de Dios adelante con lo que es la labranza, ¿no? Con el que siembra y con el que cosecha. Y fíjense lo que dice el Señor Jesús. No decís vosotros, ¿a quién le estaba hablando? A sus discípulos.
Aún falta 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Y me detengo. El Señor le dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos. Los discípulos no podían ver, porque los discípulos estaban mirando en la carne. Ellos no podían ver que la cosecha estaba lista, que era el tiempo para cosechar. Ellos no podían ver, al contrario, no, faltan aún 4 meses. No, es imposible, esto no es posible en mi vida, todavía no es el tiempo. No lo puedo lograr, me siento discapacitado en tener esto, en alcanzar aquello, en cambiar esta situación en mi vida. Y el Señor, como le dijo a Abraham cuando lo sacó y le dice, mira los cielos, el Señor Jesús le dice, alza tus ojos y mira. En la profesión y en la certidumbre de tu fe, alza tus ojos y mira, porque la cosecha está lista, porque lo que Él prometió está hecho, porque lo que Él prometió está hecho para cada uno de nosotros, ya está hecho. Es testimonio de su amor, la cruz, donde Él dijo en su muerte, consumado es. Todas las cosas que necesita el ser humano en esa cruz fueron consumadas. Y en eso vemos su amor. Vemos quién es Él. Vemos que Él cumple lo que ha dicho. Pero tenemos la fe suficiente y la esperanza como para poder ver en medio de los tiempos en que nos movemos que sus promesas son una realidad en nuestra vida. Que el tiempo de su palabra llega a mi vida. Que el tiempo de su palabra es en mi vida. Tenemos la confianza y la esperanza. Déjeme decirle que en el momento en que miramos la tierra y en el momento en que levantamos nuestra vista al cielo, en ese lapso, en ese pequeño instante se produce el milagro, porque el milagro se produce por la fe. El milagro vino por la fe, por la certeza de que lo que Dios había hecho se iba a cumplir. ¿Amén? ¿Puede entenderlo? ¿Puede entenderlo? Diga, las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Sabe que a Dios le complace bendecir nuestras vidas? Que Él está comprometido con cada uno de ustedes, no con Viviana. Él está comprometido con cada uno de ustedes para que puedan ver su gloria, para que puedan ver la manifestación de su poder. Él está comprometido con cada uno de nosotros para cambiar nuestra historia, para que cada día sea una vuelta de página, donde la esperanza sea el motor de seguir peleando esa buena batalla a la que hemos sido llamados todos. Y yo dije hace un momento, yo me voy a tomar el compromiso conmigo misma de meditar más en sus promesas que en los problemas y en las circunstancias que me aquejan. Porque a veces le dedicamos más tiempo y le damos más gloria a lo que nos pasa que a lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. ¿Amén? Póngase de pie. Tiene que sentirse feliz. Yo sé que la vida y las circunstancias que rodean su historia no es fácil. Pero un día tomó la decisión de decirle, Señor, yo te acepto en mi corazón como el Señor y mi Salvador. Un día usted tomó esa decisión y con esa decisión Dios
decidió comprometer su vida entera, su esencia, su carácter, en poder manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Lo que es imposible para usted es posible para Dios. Simplemente tenemos que creer. Simplemente tenemos que creer. Yo quiero que levante ahí donde está su mano. Padre, te alabamos en esta hora. Y queremos darte gracias. Queremos darte gracias por ser nuestro Padre. Queremos darte gracias por cada una de tus promesas, aquellas que han cambiado la historia de nuestra vida, aquellas que han transformado nuestro corazón, aquellas que nos hablan de tu poder y de tu gloria, aquellas que nos hacen levantar una y otra vez nuestros ojos al cielo, aquellas que quitan de nuestro corazón la duda y la incredulidad, esas promesas que son verdaderas, que son fieles porque tú eres fiel. Señor, queremos darte gracias y queremos pedirte en el Espíritu que este mismo poder, que esta misma manifestación que tuvo, de la cual habla Pablo, que tuvo Abraham, podamos tenerla nosotros. Queremos fortalecernos en fe, con la plena certidumbre de que tú eres Dios y que vas a cumplir cada una de las promesas en nuestra vida. Queremos estar convencidos y luchar, Señor, contra toda acechanza del enemigo que quiere robarnos esta certeza, esta esperanza de nuestro corazón, de que tú eres poderoso, que tú eres grande, de que tú eres maravilloso, de que tu amor por mí y por cada uno de nosotros es inigualable. Señor, gracias. Allí donde usted, dígale gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu fidelidad en mi vida. Gracias por el poder que día tras día manifiestas en mi vida. Gracias por levantar mis brazos cansados. Gracias por declarar que en ti hay sanidad y salvación, que en ti hay restauración, que en ti hay cambio y transformación, que en ti hay vida nueva, una vida plena para disfrutar y gozarnos, porque grandes son tus promesas, porque grandes son tus maravillas. Por eso, Señor, en esta hora, recibe toda la gloria, toda la honra a ti, Señor, a ti. Te amamos como pueblo, te amamos en esta hora. Y como dice esa canción, amamos tu presencia. Amamos tu presencia, porque es en tu presencia donde todo cae, porque es en tu presencia donde la duda desaparece, porque es en tu presencia donde los milagros suceden, porque es en tu presencia donde somos transformados de gloria en gloria. Por eso, bendito seas y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén.